Buen día. El día de hoy venimos a conversarles sobre planes de emergencias. Mi grupo está conformado por Aristófanes Pedroso, Ruby Asís, Wilmer García y mi persona, Enoel Guzmán. Bueno, de acuerdo a lo visto en clase, el plan de emergencia se estructuró inicialmente identificando o realizando un análisis de vulnerabilidad donde se pudieran describir cada una de las amenazas que podrían presentarse en la organización. Las identificadas principalmente fueron las siguientes: sismos, tormentas eléctricas, inundaciones, vientos huracanados, incendios, explosiones, colapso estructural, asaltos, robos, paros, azonadas, desórdenes públicos. Del siguiente lado se estructuraron la fuente del tipo de amenazas, si eran naturales, tecnológicos o sociales. Antes de continuar, les comunicamos o les comentamos que escogimos un plan de emergencia que ya se encontraba estructurado para una actividad específica y se hicieron algunos ajustes y hicieron algunas inclusiones. Una de las inclusiones que se realizaron en esta parte fue la identificación de las tormentas eléctricas. Entonces se hizo un análisis de vulnerabilidad de manera independiente, iniciando con las personas. Entonces, las personas en la organización se hizo como un checklist donde se tuvo en cuenta unas preguntas base para poder dar una puntuación a las situaciones, donde sí se evalúa con 0, no con un 1 y si cumple parcialmente con un 0.5. ¿Listo? Entonces aquí están cada una de las preguntas que se estructuraron y el puntaje que se le dio a cada una de ellas. En referencia a la brigada de emergencia, nos podemos evidenciar que se punteó como no en todos los puntos, teniendo en cuenta que la organización cuenta con un COE, que es un comité operativo de emergencia, y no un comité o una brigada, perdón. Este COE está establecido, conformado por la parte directiva de las organizaciones. Actualmente no tienen brigada porque las personas que hacían parte de la brigada fueron retiradas de sus cargos por una suspensión que hubo de las actividades o de la obra como tal. Entonces, por eso vemos que en temas de capacitación y el tema de brigadas, el dominante es el número 1, teniendo en cuenta de que no existe una brigada, ¿cierto? Entonces, es una puntuación de todos los análisis de vulnerabilidad de las personas. Se hizo también el análisis de vulnerabilidad de los recursos, como los materiales, si cuenta con recursos específicos para control de amenazas, si cuenta con extintores portátiles, si el tipo de construcción es sismo resistente, y así preguntas que nos llevaran a una identificación de un riesgo o a identificar deficiencias que hubiese dentro de la compañía en referencia con los planes de emergencia. El tema de equipos también está aquí punteado. El común denominador de todo fue 1, teniendo en cuenta que la compañía no cuenta con esos mecanismos o con esas tecnologías para poder afrontar o apoyar en caso de una emergencia. Aquí se hizo el análisis de vulnerabilidad en los sistemas, como servicios públicos, si contaba pues con servicio de energía, de agua, de gas, la compañía, si contaba con sistemas alternos como reservas de agua y todo lo demás. Y se dio la puntuación establecida. Después nos fuimos a un consolidado de vulnerabilidad, el cual fue formulado para evitar cualquier tipo de error humano o disminuir la posibilidad de que ocurriese. Y la puntuación que nos dan estos libros de acá, pues ya está resumida acá, y conforme a ello se le dio una puntuación general. El rango se encuentra descrito en esta parte, donde posible del 0 al 1, probable del 1.1 al 2 y eminente del 2.1 al 3. Entonces, ya teniendo en cuenta esta evaluación que se realizó acá, ya se establecieron unos planes de acción para poder abarcar todas las deficiencias o debilidades que se pudieron identificar al momento de hacer o iniciar con el análisis de vulnerabilidad. El primer plan de acción o objeto de intervención va a ser establecer un plan de emergencias, teniendo en cuenta que la compañía no cuenta con uno. Conformación de las brigadas, que como ya sabemos y se comentó inicialmente, pues la brigada que se encuentra está desactualizada porque el personal ya no se encuentra laborando en esa compañía por la suspensión del contrato. También se identificó asignar recursos, como lo hablamos de radio,
y cualquier tipo de mecanismo que nos pudiese apoyar en caso de una emergencia, al momento de hacer un simulacro, al momento de hacer una evacuación, para poderle comunicar a las personas e identifiquen al momento de que deben evacuar o en el momento de que hay una emergencia. También se identificó que hay que capacitar al personal en los factores de riesgo que ellos están expuestos al momento de prestar su servicio, teniendo en cuenta que en el caso de que haya una emergencia, deben saber a qué riesgos están expuestos dentro de su alrededor. Y lo más importante, aparte de realizar simulacros, es establecer un programa de observaciones de comportamiento, porque muchas veces, desde nuestro punto de vista, los simulacros están dados o están programados, entonces por lo menos más de una persona va a saber que va a haber un simulacro, entonces va a estar preparada. Entonces, si establecemos, muy diferentes, si establecemos y programamos observaciones de comportamiento, ¿cómo así? Establecer revisiones aleatorias y relámpagos, acercarnos a un brigadista, muéstrame los PON, muéstrame, hasta han estado formando, conversar con él, hacer la especie de una entrevista, identificar mejoras dentro de esa acción. También establecimos o realizamos unos PONs, ya ellos estaban realizados, pero no contaban con la estructura dada en clase, como lo eran propósito, aplicabilidad, definiciones, instrucciones, precauciones, acciones iniciales, responsabilidades y entre otros. Entonces lo que hicimos fue que para cada una de las amenazas identificadas en esta parte se estableció un procedimiento operativo normalizado. Acá tenemos el de estructuras, el de desórdenes civiles, azonadas, asaltos, robos, explosiones, incendios, lluvias fuertes, inundaciones y vientos, sismo y tormentas eléctricas. Como podemos ver, aquí se identifica el tipo de procedimiento, la última fecha de actualización, las definiciones que pudiesen estar relacionadas con el tipo de emergencia, las funciones de la brigada de cada una, dependiendo del tipo de emergencia que exista. En este caso, como es de tormenta eléctrica, se puede presentar fuego por cortocircuito, se puede presentar lesionados. La persona de evacuación, el grupo de evacuación debe estar en acción todo el tiempo para establecer comunicaciones con las partes involucradas, ya sea bomberos, defensa civil o cualquier otro organismo que nos pueda brindar apoyo en ese momento. El director de la emergencia o de la brigada que va a estar atento y va a dar la orden de evacuación, va a organizar los grupos y todo lo demás en apoyo con el líder de evacuación, que es la responsabilidad de ellos. De la parte de abajo nos encontramos las normas generales, precauciones, acciones iniciales y posteriores, donde se definen cada una de las actividades que debemos hacer durante la emergencia, y al final ya hay un procedimiento específico donde trata, en caso de una tormenta eléctrica, se debe mantener la calma, desconectar los elementos eléctricos, bajar los breakers de suministro, si hay víctimas, cómo se procede, si no hay víctimas, de qué manera se atiende. Y al final, pues ya tenemos una emergencia controlada. Como les decíamos, el trabajo pues nos pareció muy interesante, teniendo en cuenta de que establecimos un plan de emergencia y le realizamos algunas mejoras, como lo son, inicialmente había un análisis de vulnerabilidad, el cual tiene unos errores en las formulaciones, entonces no estaba generando las puntuaciones adecuadas y no se estaban identificando los riesgos prioritarios. Entonces hicimos el ajuste, revisamos el análisis de vulnerabilidad, retiramos algunos riesgos o peligros que habían sido identificados que no generaban una emergencia, como lo podrían ser la pérdida de información documentada. Ya sabemos que no es una emergencia como tal porque no para la empresa, no para la actividad, no genera un riesgo humano. Por ello fue retirado del análisis de vulnerabilidad. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor, nos reunimos con la persona responsable que en su momento estableció el plan y le entregamos el plan de emergencias actualizado, por lo menos el análisis de vulnerabilidad y los PONs, para que los terminara de revisar, entendiera qué fue lo que hicimos y hiciera los ajustes pertinentes. Entonces, no siendo más, agradecemos mucho la presente y la atención prestada. Que tengan un muy buen resto de día.